programas de las provincias también existen. Hoy vamos a tocar temas importantes para el desarrollo de nuestra provincia: el gas y también el segundo puente Corrientes-Chaco. Vamos a tener con nosotros a los doctores Simonetti y Falcioni, y que nos van a explicar con detenimiento lo que se puede en un programa de televisión, los artículos que cada uno de ellos ha publicado. Simonetti en el diario El Litoral y Falcioni en el diario Norte de Corrientes. Vamos a un corte y ya estamos con ellos. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conocé dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. El país está asistiendo a unos problemas que muchos no se entiende. Mucho no se entiende. No se entiende porque se van demorando las cosas. Tenemos el tema del segundo puente, que comenzó allá hace más de 30 años y todavía no hay nada. Tenemos el problema del gas, de que tenemos el gas en Vaca Muerta, pero nadie se ha preocupado de hacer el gasoducto necesario. Entonces importamos gas, importamos petróleo, falta diésel en estos momentos de cosecha. Es decir, todas cosas que nos demuestran que hay una falta de gestión adecuada en los gobiernos. En este, de Fernández y Kirchner, o de Kirchner y Fernández, también Macri no le dio solución a ninguno de los dos problemas que enuncié, ni el segundo puente, ni el tema del gasoducto. Ahora, ¿por qué? ¿Será más conveniente para los funcionarios o para el gobierno de turno importar gas y petróleo porque queda un residuo en los cuadernos de la corrupción? Y entonces les conviene más importar que hacer la obra. Por eso hoy vamos a tener a dos, especialistas locales, escritores, que escriben artículos, que son abogados igual que yo, pero nos pasamos de la abogacía al análisis de lo que ocurre en el país. Y tenemos a Jorge Simonetti, que escribe sobre el tema del gas en sus últimos artículos de hace un par de días, del domingo. Y está también el doctor Marcelo Falcioni, que escribe sobre el tema del puente y los retrasos. Uno escribió Simonetti en el diario Litoral y Falcioni en el diario Época. Estamos los tres para poder analizar por qué ocurre esto. Porque todos los gobiernos saben y prometen antes de las elecciones que se va a solucionar y que ya estamos y ya comienzan las obras necesarias para que no sigamos con el problema que tenemos acá en Corrientes, por ejemplo, con los camiones de carga que pasan prácticamente por el centro de la ciudad, de Avenida 3 de Abril, Ferrey, Independencia, ni tampoco el tema del gas, que tenemos que seguir alimentándonos con garrafas. Por eso el doctor Simonetti en su artículo dice: hay que guardar las garrafas, cuidado, porque esto va para rato, efectivamente. Bien, vamos a empezar esta ronda de conversación con el doctor Jorge Simonetti,
preguntándole qué pasa con el gasoducto, qué pasa con las garrafas, qué pasa con el gas. Bienvenidos a los dos y Jorge, te escuchamos. Gracias, Toto, por la invitación. En realidad, obviamente, que la gente sabe, yo no soy un especialista en el tema gas. Sí trato de hacer un análisis político, global y abarcativo de la situación. Y este tema del gasoducto Néstor Kirchner, que se inauguró con bombos y platillos hace un tiempo, el llamado a licitación, y que está en veremos de hace 3 años, indudablemente que tiene un hilo conductor que forma parte de toda la problemática política y económica de la nación. Nosotros estamos en un tremendo déficit presupuestario y fundamentalmente en una caída insólita, inédita de reservas en dólares en el Banco Central, la causal principal de este tema es la importación de los barcos de petróleo, de gasoil y de los barcos de gas. Y no tenemos petróleo acá para hacer el gasoil, no tenemos gas para extraer. Sí tenemos. Tenemos la segunda reserva mundial en gas no convencional, el shale gas de Vaca Muerta, la segunda reserva mundial. Extraemos ya gas, digamos, como para abastecer absolutamente al mercado argentino y a su vez vender. Y podemos extraer mucho más. ¿Qué no tenemos? Es el gasoducto, son los caños para transportarle a los lugares de consumo del país o para venderlos. No tenemos. Por eso es que vemos muchas veces el venteo que está saliendo el gas, o que uno ve una llama allá arriba. Sí, por eso mismo se quema ese gas, pero a su vez lo que quiero significar es que todo tiene un hilo conductor y forma parte de una misma matriz, que es la matriz, digamos, de la inestabilidad y de la crisis económica que estamos sufriendo. Nosotros hemos firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de reconstituir las reservas. En septiembre deberían haber 7.000 o 8.000 millones de dólares. Tenemos menos de 3.000 en este momento, menos de 3.000 millones de dólares. Por eso todas las dificultades para importar cosas que necesitamos. ¿Y por qué tenemos tan poca reserva? Porque la mayor parte de esa reserva, entre otras cosas, la lleva la importación de combustible y la importación de gas. Fíjate vos que el gasoducto que traería, digamos, desde Vaca Muerta a la zona al área metropolitana, y a su vez conectaría con el área de Gran Buenos Aires y el área litoral, el gasoducto Néstor Kirchner, sale la obra entre 2.000 y 3.000 millones. Y nosotros gastamos más de 3 veces esa cifra para importación por año. Pero no tenemos para pagar esa obra, como tampoco ahora nos está quedando para importar. Es decir, estamos en una grave crisis, no solo energética, sino también una grave crisis presupuestaria. Entonces todo gira en torno a una mala administración del país, que hace su crisis en este tema, por ejemplo, del gas, en el tema del segundo puente, que cada vez está más relegado y cada vez más atrás en el orden de prioridades del presupuesto nacional. Y creo que esto no solo se trata de una licitación, de problemas de dónde se fabrican los caños, de problemas de los laminados para fabricar el gasoducto, etcétera, sino se trata de una tremenda crisis de gobernabilidad, una tremenda crisis de administración, una ineficiencia y una ineficacia en la determinación de las prioridades. Y obviamente tenemos hoy por hoy que no podemos solucionar ese tema del gas ni el tema del combustible, porque hay que también tomar en cuenta las administraciones anteriores. No se convoca licitación, no se convocó en tiempo y forma. Macri convocó en el final de su mandato a la licitación de este mismo gasoducto. 2019. Exactamente. 2 veces la prorrogó Macri y una tercera la prorrogó Fernández hasta diciembre de 2020. Y ahí quedó. De diciembre del 2020 hasta primeros días de junio no se habló más del gasoducto.
no se habló más del gasoducto. Y ahora recién, hace unos días, comienza esta nueva licitación que fue el motivo de la crisis política interna del gobierno con Cristina, con Alberto y el despido del ministro Culfas. Claro, en este tema lo que está ocurriendo es que por primera vez desde el mismo gobierno, del núcleo gobernante, hay acusaciones de corrupción dentro del mismo gobierno, y que es un ministro, o que ya no está como ministro, pero era ministro, el que hace las denuncias de que hay corrupción en la adjudicación de la licitación. Ahora, si decimos que no hay plata, que no hay dólares para poder importar, resulta que, o para poder hacer, digamos, el gasoducto, pero sí parece que hay dólares para importar el gas. Ahí está la cuestión. Y el petróleo. Ahí está la cuestión. Entonces ahí es donde uno piensa de que si no hay gato encerrado, sin hacer referencia al mote que tiene Macri, que le dicen el gato, ¿no? Estoy hablando en otro sentido, que parece que puede haber gato encerrado en este tema. Ahora, si bien después nos vas a hablar del puente, ¿qué puedes agregar a esto que estamos hablando del gas? Bueno, también aplicable al gas como lo relativo a la cuestión del puente. Hay una crisis, por decir así, en este país de planificación, de planeamiento. Acá medio que se va actuando a las tientas y locas. Hace falta gas, tenemos que hacer un gasoducto. Hace falta energía, tenemos que invertir en represas hidroeléctricas. Yo creo que no se piensa con tiempo, con debida antelación, hacer una política de Estado en materia gasífera y de combustible, por ejemplo, sino que se va trabajando así de a poco. Yo tengo entendido, creo que fue así, que entre los años 85 y 88 se construyó el último gasoducto de transporte entre Neuquén y Buenos Aires. Fue la época del doctor Alfonsín como presidente. En 3 años se construyeron 2.200 kilómetros de gasoducto. El Neuva 1 y 2. Este fue el 2. Transporta 54 millones de pies cúbicos por día y extrañamente no se llama Raúl Alfonsín. Digamos, la idea es trabajar, proyectar. Aquí, por ejemplo, se hizo un gasoducto, el que nosotros tenemos, que viene de Buenos Aires, pasa por Entre Ríos y llegó hasta Uruguayana cuando se le vendía gas a Brasil para el funcionamiento de una central. Le vendíamos nosotros gas a Brasil. A Brasil, claro, a través de gasoductos que los tuvimos que hacer nosotros. Pero un buen día los brasileños dijeron no vamos a utilizar más gas para el funcionamiento de la usina, porque era para producir energía eléctrica, y a partir de ahí ese gasoducto quedó ocioso. Se siguieron trabajando acá en algunos ramales urbanos. Por ejemplo, se hizo la red en parte de Paso de los Libres, en parte de Mercedes, pero finalmente está ocioso, porque claro, también después tenés que hacer las conexiones internas, que tiene su costo, y hay que estudiar y ver y saber si es que la ciudadanía está dispuesta o tiene la posibilidad de invertir para la instalación en cada domicilio. Así que ese es un gasoducto, por lo que yo sé, acá en la provincia de Corrientes prácticamente no se usa. Entre Ríos tiene mucha utilidad de gas natural, pero aquí nosotros... Jorge, si resulta, nos dice Marcelo, de que hay que ver si la gente dispone para poder, digamos, abastecerse de gas, porque hay que hacer una instalación, pero también la gente tiene que disponer para comprar la garrafa. Es decir, que cuesta entender. Y yo, leyendo los diarios, escuchando los programas, empiezo a sentirle olor a este gas. Él dice que el gas es no tiene olor. Exacto. Ni olor. Ahora, inodoro. Inodoro.
pero yo creo que nos va a llevar al inodoro seguramente esta política errada que está con estos problemas de gestión, porque estamos discutiendo, y lo señalan los comentaristas, de que estamos discutiendo qué pasó con Irigoyen, si fue populista o no populista. Y bueno, los radicales están con derecho porque es el fundador de la Unión Cívica Radical, pero se olvida que intervino a Corrientes durante el gobierno de Irigoyen. La provincia estuvo intervenida desde el 23 de noviembre de 1917 hasta el 11 de agosto de 1919. Después vuelve a ser, ya en el segundo mandato de Irigoyen, vuelve a ser intervenida desde el 30 de noviembre de 1929 hasta el 8 de septiembre, cuando cae el gobierno. Es decir, que no entremos a mirar el pasado, veamos el pasado para no cometer los errores. Ahora, vos señalabas bien en el tema, en el artículo del diario, la secuencia que tuvo esto. Ahora, yo vuelvo a preguntarte, ¿hace falta gas para hacer el gasoducto? Perdón, hace falta dólares para hacer el gasoducto, pero no hace falta dólares para traer los barcos. No, si el principal egreso de divisa del país son los barcos de gasoil y los barcos de gas que se traen para hacer frente a la demanda, que no. Nos falta el gas y nos falta el gasoil. Yo creo que en esto todo tiene que ver con todo, Toto. Todo forma parte de todo. Fíjate vos que el desarrollo de la región, el gas para el desarrollo, para la industria, es fundamental. No solo para calentar los hogares, para el desarrollo de la industria. Nosotros no vamos a pretender tener un combustible barato y accesible, digamos, para el desarrollo industrial si no tenemos un gasoducto en la puerta. No podemos pretender desarrollar Corrientes sin digamos, un esquema de costos que sea razonable, y en eso el combustible tiene una cosa, es una variante fundamental en la estructura de costos para instalar una fábrica, para instalar lo que fuere. Y no tenemos gas, no es con la garrafa que vamos a solucionar el tema de una industria. Entonces todo tiene que ver con todo. Acá fíjate vos, mira, si mal no me recuerdo, estas represas del sur de Néstor Kirchner, ¿hace cuánto se licitaron? Creo que 6 o 8 años. 8 años, hace 8 años. ¿Se hizo algo? En manos de los chinos. Y dejaron los chinos, no se hizo nada. Hace 8 años. Entonces, la Argentina es un estado benefactor, digamos, que gasta mucho, es un estado gordo, pero es un estado sin musculatura. Muchos gastos, pero poca efectividad. Nosotros tenemos un gasto en subsidios a la energía y subsidios sociales, digamos, muy elevado. El costo de la luz y el costo del mismo gas es muchísimo menor al que realmente sale, y obviamente que el tema se deteriora y no tenemos cómo pagar. Entonces, cuando es interno se va a la maquinita, se fabrica plata argentina y se pagan los subsidios, etc. ¿Qué genera eso? Inflación. Genera que lo que se paga no tiene nada de valor. Pero a eso le sumamos que cuando tenemos que importar, digamos, los elementos que necesitamos para el gas, los combustibles y a su vez todos los insumos que necesita la industria, necesitamos dólares. Esos dólares tenemos que tenerlo y cada vez tenemos menos. Todo esto conforma un combo, Toto, que si no somos capaces de establecer prioridades y trabajar en función de prioridades, pero establecer políticas de Estado donde estemos de acuerdo, que Macri, que el PRO, que Cambiemos esté de acuerdo con el Frente de Todo para establecer cuáles son los 5 puntos más importantes nuestro país de inversión de nuestro país, nos vamos al tacho. A fin de año no sé si vamos a tener, o cómo se viene esto, si no vamos a tener una gran devaluación por falta de dólares y por la presión que se tiene, el déficit fiscal tremendo que tenemos. Ya no vamos a poder construir el gasoducto
para traer el gas de Néstor Kirchner, sino que tampoco vamos a poder pagar, ni se te ocurra, al Fondo Monetario. Este año es un año de poco egreso de dólares. Estamos en una época, fíjate vos, hemos hecho un acuerdo y este año no pagamos casi nada de nuestra deuda en dólares. Estamos en un momento en que ingresan muchas divisas, se liquidan muchas divisas por las exportaciones del campo. Esta es la época en que el campo aporta las divisas que corresponden. Sin embargo, cada vez tenemos menos dólares en el Banco Central. ¿Qué va a pasar septiembre, octubre, noviembre, cuando el campo no liquide divisa y cuando estemos necesitando para los repuestos de las empresas, para un montón de cosas que necesita el país que vengan de afuera? Y bueno, nos vamos a paralizar peor. Vos hablabas, recién pasaste con el acuerdo con el fondo. Juan Carlos de Pablo, en el diario La Nación del sábado, dice lo siguiente, en síntesis: nos dieron la plata y nunca le vamos a pagar. Ese es el acuerdo con el fondo. Sí. Ahora, si no le pagamos al fondo, nadie presta plata o pone plata en algo que no va a poder tener, por lo menos poder recuperar su capital invertido. Y con el riesgo país que tenemos, la inseguridad jurídica que hay en estos momentos, donde se empieza a remover el tema de ampliar la Suprema Corte con el único fin de prevenir que un fallo de la Corte no le afecte a la vicepresidenta. Siempre uno se equivoca y habla de la presidenta, porque realmente la vicepresidenta es la presidenta, ¿no? Bien, ahora, en la época de Vido, ministro de los Kirchner, se hablaba de que se perdió un barco, porque se estaba pagando un buque de transporte de gas, precisamente, que nunca existió. Sí, hubo eso. Entonces, ¿qué nos queda para pensar? Que estamos viviendo en nuestro país una situación para hacer negocios, terminada en la cúpula únicamente. Fíjate que en el tema del puente siempre se agita, y también en este tema del gasoducto, han previas elecciones. El Chaco está desesperado por las dos cosas. Porque el gobernador del Chaco pretende ser candidato a presidente. Entonces se promete. ¿Y cuántas veces ya se postergó este tema del puente? Vamos a un corte y seguimos. Perfecto. Sobre estos temas. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent, o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Bien, Marcelo Falcioni ahora nos va a ilustrar sobre el tema del puente. Aclaremos que con él y con otras personas más interesadas, hemos hecho una comisión pro segundo puente, un cabildo abierto, y venimos trabajando sobre este tema. Me recordaba en el programa anterior Benicio Simula, que está preparando unas jornadas sobre hidrovía que se van a realizar en Asunción del Paraguay, que hace 30 años estuvimos, yo también, en una reunión del Fondo Monetario Internacional en Washington. ¿Qué fuimos a hacer? A plantear el tema de la financiación del segundo puente. Yo lo había olvidado.
y nos hizo recordar esa situación Benicio Simula. Bien, voy a una cuestión más sobre el gas y sobre esta situación. Hay un proyecto del gobierno de la renta presunto, la renta mayor que va a tener. La renta inesperada. Renta inesperada, que va a tener el campo, porque el precio de los granos a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania va a subir. Pero también hay que tener en cuenta que va a haber un gasto inesperado, porque los costos del combustible necesario en el campo, porque uno puede decir, ¿y el campo cómo, para qué quiere combustible? ¿Y con qué van a sacar? Está pasando en estos momentos, ¿con qué van a sacar la cosecha si no es con camiones que vayan a los puertos o ferrocarril que vaya a los puertos? En definitiva, todo se junta. Yo quiero recordar que Jorge Simonetti escribió un artículo a los comienzos de la invasión de Rusia a Ucrania, en el que decía que el factor económico era uno de los motivos de la invasión que hacía Rusia a Ucrania, porque Ucrania es el granero de Europa. ¿Recordás eso para la audiencia? Sí, sí. No, decíamos en ese artículo que aparte de la locura de Putin de invadir un país vecino sin dar razones suficientes, digamos, se subyacía, como generalmente suele ocurrir en estos casos, un tema económico, porque Ucrania es un gran productor de productos agrícolas, digamos, ¿no? De granos y demás cuestiones, y que esto, que pase a mano de los rusos, significaba tener el manejo de la producción de la producción, exacto, de la producción alimenticia, y que hoy por hoy en el mundo es una cuestión fundamental. También agrego ahora que Rusia es creo que es el segundo productor mundial de gas, si mal no estoy informado, y que todo eso viene a coadyuvar a este tema, que nosotros vamos a gastar muchísimo más en divisas, en importar gas y combustible por esta circunstancia, por la invasión de Rusia a Ucrania. Así que la misma cantidad de litros, digamos, de combustible va a ser mucho más caro. Mucho más caro, sin dudas. Es decir, que esa renta inesperada es relativa, porque se va a recaudar más, pero también se va a gastar más, mayor, claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, también está vinculado el tema del transporte a todos estos temas de los costos. Marcelo Falcioni fue ministro de Obras Públicas de la provincia de Corrientes y participamos en esta, que parece locura, de un segundo puente. ¿Por qué no nos refrescás lo publicado en el diario Época días pasados? Bueno, Toto, gracias por la invitación. Aclarar, es Diario Norte, Norte Corrientes. Perdón. Y además agregar que, aparte de haber sido ministro en el periodo 2005-2009, yo ingresé al Ministerio de Obras Públicas, Obras y Servicios Públicos en el año 78, ininterrumpidamente, o sea que prácticamente viví todo el proceso del segundo puente. No digamos la edad, no, sí, podemos decir, en marzo 70 años, recién cumplido. Eso no son unos jóvenes, usted por cumplir 90. Bueno, entonces sí, es importante saber un poco la historia, porque a su vez fue mutando, fue cambiando. Este proyecto, con una gran visión de los gobernantes de Chaco y de Corrientes en aquella época, yo lo ubico allá por la segunda parte de los 90, ¿no es cierto? 95, 97. Tato Romero y Ángel Rosas. Exactamente. Sobre la base de la modificación de la Constitución en el año 94, se abrió la posibilidad de que las provincias puedan firmar acuerdos. Exacto. Y armar regiones. Y así se hizo, se armó una región entre Chaco y Corrientes, con 4 o 5 puntos básicamente trascendentes, entre lo que estaba gasoducto, hidrovía Paraná-Paraguay,
el segundo puente y no me acuerdo un cuarto punto preexistente ahí en este acuerdo. Y ahí se empezó a trabajar. Y fue así como, sobre la base de este acuerdo, que inclusive tiene ratificación legislativa de ambas provincias. Sí, yo fui diputado en esa época, recuerdo perfectamente. Una ratificación legislativa que dio mucho trabajo. En el Chaco se produce por la Constitución prevé que pasado un determinado tiempo y no se trata, digamos, se confirma lo actuado por el Ejecutivo, y eso ocurrió. Es decir, que el kirchnerismo o el peronismo, digamos, cuando Ángel Rosas era gobernador y celebran estos acuerdos con Tato Romero Félix, se oponía al segundo puente y puso trabas en el Chaco. Acá ocurrió lo mismo, ya otro signo político. El entonces Pacto Autonomista Liberal se oponía a que se realizara la ratificación legislativa. Tú eras diputado en aquel entonces. Digamos, la ratificación legislativa, que se produce recién con la intervención federal, que viene con Mestre como interventor y dicta un decreto ley, y ahí, digamos, entra a funcionar todo este proceso del segundo puente, que hay que rendirle un homenaje al agrimensor Cacho Palmeiro, que es también uno de los que ha bregado por este tema del segundo puente, y también tenía previsto un sistema de transferencia de carga. ¿Cómo era? Bueno, esto se inicia así realmente. La idea era un complejo multimodal de cargas, con un centro de transferencia de cargas, un puerto de última generación. Había que avanzar en qué costa de cada provincia iba cada uno de estos emprendimientos, y un segundo puente. O sea, la idea era esa, trabajar en ese sentido. Y en el contexto del tratado firmado y demás, se estableció una autoridad de aplicación, porque esto en realidad originalmente estaba previsto por hacer entre las dos provincias, con un sistema de concesión de obra pública, porque en aquella época los números cerraban para trabajar. Ocurre que después, con el devenir del tiempo, sobre todo en el 2000, ya 2001, la crisis económica, se cambia la ecuación económica financiera y ya no era posible hacerlo por concesión de obra pública, y entonces ahí se tuerce el rumbo hacia una obra pública ortodoxa tradicional de la que conocemos. Ahora bien, esta era la idea, pensar en este centro a la luz de lo que era un corredor bioceánico, Santos, Antofagasta, pasando por esta región, hidrovía, complejo multimodal de carga, confluencia, y seguir a buscar los puertos de agua profunda allá a la altura de las provincias de Salta, en Chile, Antofagasta, que es uno de los puertos más chilenos, más redituable y de trascendencia. Pero con el pasar del tiempo, esto se fue quedando de lado y ya nadie se acuerda cuál era la idea primigenia, original, de trabajar en un segundo puente. Y prácticamente la idea ya ahora es un segundo puente urbano, digamos, tratar de solucionar el problema del tránsito en el puente General Belgrano, sacar, que no es poco, ¿no?, pero con referencia a lo anterior, es poco. Sacar el transporte de cargas peligrosas y accidentes en el corredor Puente Virgen de Itatí, Avenida Independencia, 3 de Abril, etc. Y llevar al segundo puente el tránsito de las cargas pesadas, de los autobuses, y de esta manera descongestionar el Marcelo, si me disculpa, algo así como que se convirtió, pasó de un tema de importancia internacional, porque no solo nacional, internacional, a un tema municipal. ¿Y sí? Es lo que quisiste decir, sí, ¿no? Quedamos a resolver el problema del tránsito de los camiones pesados. Ahora, perdón, sí. A su vez, y bueno, ya estoy salteando un poco, pero las últimas noticias dicen de que lo que primero se va a hacer son las avenidas de circunvalación.
Entonces, un poco que va en apoyatura lo que dice acá el doctor Simonetti, de que esto es un problema de tipo municipal, pero también tiene que ver con el transporte de carga, me parece, porque se destinan, según dicen, 30 kilómetros de circunvalación al Chaco y solamente 15 a nosotros, donde tampoco está muy claro cómo es que se va a concretar, por lo menos a través de los dichos del ministro de Obras Públicas de Corrientes, ¿no? Sí, ahora estábamos diciendo de que había un tratado interprovincial con sanción legislativa. Aprobación legislativa, sí. Ahora, ¿cómo se produce en el año 2014 un acta de acuerdo firmado por el gobernador entonces en Corrientes, Ricardo Colombi, y el vicegobernador del Chaco, porque el gobernador del Chaco, Capitanich, era jefe de gabinete? Se firma entre los dos gobiernos pasarle directamente las cosas a Vialidad Nacional. Yo tengo a la vista acá este acta de acuerdo, que tiene, además de que me parece que no tiene, digamos, sanción legislativa este acta de acuerdo, quedó ahí nomás, en un acta de acuerdo que lo hemos pasado tantas veces y nunca hemos tenido una respuesta de por qué. Está firmado, dice, en prueba de conformidad se firman 4 ejemplares de un mismo tenor y en un solo efecto en la ciudad, y está un espacio en blanco. El día y está un espacio en blanco. Del mes de y otro espacio en blanco. Por lo menos pusieron el año. Del año esto ya lo escuché 2 veces, te lo planteaste. Yo lo mismo y entonces te da la pauta que es convenio por la galería, ¿no? Entonces, claro, para la tribuna. Claro. Jueguito para la tribuna. Así es, dice, la Dirección Nacional de Vialidad realizará el llamado a licitación, adjudicación y contratación con las firmas que se le encomendará dicho proyecto. Es decir, que Corrientes se desligó del tema y le pasó a Vialidad. Por eso el ministro de Obras Públicas dice en un reportaje que ha tomado conocimiento recién ahora de la bajada del lado correntino, digamos que no se sabe si va a ser Riachuelo o Santa Catalina, o dónde va a terminar, concluir. Bien, ¿qué sabéis de la parte del anuncio que hay, que se va a conocer la parte técnica? Bueno, primero vuelvo un poquito atrás y digo que yo creo que esto es o por ignorancia o por desidia. Porque capaz la gente ha pasado tanto tiempo que las nuevas autoridades van mutando, van cambiando y no tienen hasta casi tiempo de interiorizarse y no saben de la existencia de este tratado y que se está violando este tratado. O si no, no me importa, no interesa y sigamos para adelante y vamos. Y yo también no me canso de cuánta oportunidad tengo de decir y reiterar, pero aparece como, viste, no sé, el loquito Falcione que anda diciendo no sé qué historia, pero es algo muy importante, muy serio, que no se respete una ley o en cada provincia para mantener firme este tratado. De última se lo deroga y está la solución, pero no, se sigue nomás para adelante. Y lo otro, bueno, un poco lo que refleja o pretendí reflejar en mi artículo de este fin de semana en el Diario Norte, hacer un recuento de la historia un poco y los distintos avisos. Tengo contabilizado aproximadamente 50 avisos de que se va a hacer el proyecto ejecutivo. Obviamente en aquella época ya había un proyecto ejecutivo que fue elaborado por la consultora del agrimensor Palmeiro, dejado de lado, para contratar un nuevo proyecto que salió en aquella época, algo así, un presupuesto de algo como 70, 80 millones de pesos para un equipo de consultora elaborar un nuevo proyecto, pero ya a cargo de Vialidad Nacional. Entonces digo yo, se anunció en tal fecha, tal funcionario, tal aviso, pasó tal anuncio, pero aparte hay una confusión. Algunos hablan de la licitación y mezclan con el anuncio del nuevo proyecto ejecutivo.
que está terminado y no está terminado, porque sí, el ministro de Obras Públicas de la provincia hasta desconfía de esa circunstancia, porque salió públicamente a decir que bueno, esto está un poco confuso, que no se tiene mucho conocimiento, que habría que revisar y tendrían que juntarse los gobernadores. Yo siempre digo, también en mi gestión se concretó el proyecto ejecutivo del Goya, Reconquista, La Valle, Avellaneda. En realidad la bajada en Corrientes está en un punto intermedio entre estas localidades de Goya y La Valle. Pero ahí había una comisión técnica compuesta por representantes técnicos de ambas provincias, representantes de Vialidad Nacional y la consultora. Montaron en un departamento, digamos, de un edificio en Buenos Aires, una oficina, y ahí semanalmente se trabajaba en los aspectos técnicos. Una vez por mes, la otra comisión, la política, el ministro de Santa Fe, el ministro de Corrientes, para a su vez reportar a los respectivos gobernadores. Nos juntábamos y nos informábamos de los avances del proceso del puente, del proyecto del puente, hasta que ese proyecto se terminó y se entregó. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Recién ahora, hace 2 o 3 años, tengo entendido, fui a ver inclusive, se empezaron a hacer las defensas de La Valle, porque como complemento de este proyecto ejecutivo también se aportó a La Valle, porque el avance del río venía comiendo terreno a la costa de La Valle, el proyecto de defensas de La Valle. Estuvo parado, hasta que en un buen momento se empezó a trabajar y se está avanzando, pero es el proyecto de La Valle, que era una mínima parte del presupuesto para el proyecto del puente. Hace poquito salió una noticia que habla de que en Goya, con Reconquista, se estarán activando los municipios para proceder a buscar financiamiento para ver cómo se puede avanzar con este segundo puente. Ahora, con el tema de Corrientes Chaco, no existieron esas comisiones conjuntas porque en el 2014 se le pasó toda Vialidad, como diciendo, tráiganos el tema resuelto, hagan la parte técnica y después vamos a ver qué pasa. Porque digo, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque con la parte técnica, aprobar la parte técnica es un paso muy atrás del llamado a licitación, de la adjudicación y del inicio de la construcción. Con aprobar, se dice que en este mes creo que va a haber una aprobación de la parte técnica, un gran acto político, porque hay elecciones el próximo año, y se dejó todo en manos del gobierno nacional a través de Vialidad Nacional. Tengo entendido, está a la vista, que hay del lado chaqueño, hay un cartel que dice máximo de tonelaje sobre el puente, creo que habla de 40 toneladas o algo así. Pero si no hay básculas, ¿cómo vamos a controlar de que se cumpla con eso? Además, si vienen 2 camiones de una mano y 2 del otro, vamos a contar 160 toneladas encima de este pobre puente que ya está cumpliendo sus 50 años, si ya lo cumplió, ¿no es cierto? Sí. Bien. Adelante. Quiero darte una impresión mía, digamos, acá, de que surge de esta conversación. Estoy ante el doctor Falcione, que es un experto en el tema y dedicado al tema, y también vos, Toto, que estás empujando permanentemente por la hidrovía, por el segundo puente, por todo lo que sea y que haga el desarrollo de la región. Pero conversando así, me da la sensación como que estamos pedaleando en una bicicleta fija, ¿no? Esa bicicleta de gimnasio. No se avanza. Que le metemos, acá los correntinos, los interesados en esto, le metemos pedal, pero no avanzamos 1 metro. Porque da la impresión, digamos, de que esto, a nivel de los que toman las decisiones y los que tienen que gestionar los recursos, no le importa muy poco. No está dentro de su orden de prioridades. Y también que estamos en medio de un rancho que se está quemando y es como que nosotros acá le estemos pidiendo que nos mejoren las puertas o digamos, que hagan una habitación más, etcétera, y el rancho se le está quemando. El gobierno nacional
ha perdido la brújula absolutamente, está totalmente desfinanciado y creo, no es para tirar una pálida, pero creo que el segundo puente es importante para nosotros, pero en ello está en el lugar, después del lugar número 100 en el orden de las obras indispensables. Claro. Entonces, creo que todo tiene, como dije, todo tiene que ver con todo y no veo que este gobierno, por lo menos, o esta dirigencia política, y no es para hablar de un solo sector, sino esta dirigencia política está pateando hacia adelante todos estos requerimientos que tenemos nosotros, los correntinos, también los chaqueños, y creo que tiene en general el país, porque esto va a mejorar mucho el transporte y la circulación de mercaderías y de cosas en el Mercosur. Creo que para ellos no es un tema fundamental. Ahora, yo vuelvo al tema de las básculas. Digamos, pasan los camiones, yo vivo sobre la avenida 3 de Abril, y veo pasar camiones y camiones con acoplados y demás. Tremendo. Que están rompiendo los caminos de Corrientes. Ahora, ¿qué cuesta poner una báscula? Hablábamos de ver cómo reorientamos el tránsito pesado hacia el puente General Belgrano. Por lo menos pongamos, si no hay lugar, pongamos sobre la ruta un lugar donde se pesen los camiones para que no ocurra lo que está pasando en estos momentos. Ya se cayó un puente entre Goya y Esquina. ¿Por qué? Porque están soportando un peso mayor que el que estuvo calculado en el momento de hacer. Yo destaco este programa que estamos haciendo porque el diario Clarín organiza una reunión de democracia y desarrollo, los motores para el crecimiento argentino, capital humano y físico, lo va a ver la audiencia en la pantalla, y hay dos equipos o dos lugares: educación y trabajo y infraestructura para sostener el crecimiento. ¿Quiénes están invitados para esta parte, que es la que estamos hablando acá? El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. Tenemos que sentir satisfacción que el gobernador de la provincia esté invitado a esta reunión, junto con el gobernador de Santa Fe, Omar Perrotti, con Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de la Nación, con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los del trípode que gobierna en este momento el país. Es Gustavo Valdés, dice acá, digamos, en la publicidad a hoja entera que hace el diario Litoral, el diario Clarín, y gobernador de Corrientes. Esto es importante, que el gobernador de Corrientes tome conocimiento de lo que estamos hablando, o que si tiene algún problema con alguno de nosotros, que haga una reunión con la Federación Económica y explique cuál va a ser su posición en esta, reunión que está prevista, cuarta edición. No alcanzo a ver, pero estamos ya, que si no es el martes 14 de junio. Próximo martes. Claro, es decir, que cuando nuestro programa esté en el aire, se va a estar haciendo... Mañana. Mañana. Ahora, esto... Hoy, digamos, no sé, cuando el programa esté al aire, sería claro, hoy. Hoy, sí. Esperemos que haya tomado los contactos necesarios y suficientes el gobernador Valdés para participar de este capítulo de infraestructura para sostener el crecimiento. Y esto que estamos hablando acá es un tema de infraestructura para el crecimiento. Totalmente. Tanto el tema del gas como el tema del segundo puente. Absolutamente. Ahora, que yo sepa, a los que estamos en el tema del segundo puente, ninguno ha informado que haya sido consultado para esta cuestión. Hablábamos con Benicio Simula,
ingeniero del Chaco y profesor de la UNE, sobre distintos aspectos, entre ellos de la capacitación de los que ocupan los cargos públicos. Y hacía él referencia a que es la máxima autoridad en el tema de la hidrovía el intendente de Escobar, que tiene que conocer, si a lo mejor nunca subió un buque, nunca estuvo por, digamos, navegando, ni tiene contacto. Y para colmo, hay una resolución judicial que al secretario del SOMO, que está correntino de Montecaseros, el Caballo Suárez. Caballo Suárez, fue declarado inocente de las acusaciones que tenía. Bien, yo les agradezco. Perdón, ¿Quieren agregar algo más? Sí, yo quiero pasar un aviso que lo vengo pasando hace mucho también, que tiene que ver un poco con lo que vos decías, el peso de los camiones. El otro aspecto importante es que no se avanza, ya hubo una licitación frustrada, se judicializó, etcétera, etcétera, para la renovación de las defensas del Puente General Belgrano. El Puente General Belgrano tiene técnicamente unas defensas que ya no son ajustadas y se ha comprobado que no funcionan efectivamente, y se licitó unas nuevas defensas que van separadas, digamos, ¿no? Mejor dicho, las actuales son separadas, las que se pretende ejecutar abrazan los pilotes del puente. Por sobre todo el embate que pueden sufrir con barcazas, que ya ocurrió, y alguna bastante seria. No se toma conciencia de lo que puede significar parar o cerrar el puente, no digo por 6 meses, digo por 15 días. Sí. La conexión siguiente hay que ir a Paraná, pasar por el túnel, que no pasa cualquier carga porque la peligrosa y los animales en pie tampoco. Llegar a Santa Fe y de Santa Fe volver a Resistencia, 600 kilómetros de día, 600 kilómetros. Sí. Es una locura. Si se llega a cortar el tránsito del puente, caos total. Y recién ahí vamos a empezar a mirarnos y de qué nos disfrazamos ahora. Entonces, volver a reiterar que se avance por lo menos en esto. Entonces, si estamos hablando de una obra de 800 millones de dólares como el segundo puente y no podemos concretar el cambio de la defensa. Ahora, en frente de Corrientes estuvo mucho tiempo el cartel de la empresa que ya se adjudicó esa defensa y no pasó del cartel hasta que también sacaron el cartel. Sí, terminamos en eso, ¿no es cierto? Ahora, por eso, por el tema, por el riesgo que hay de las barcazas con el puente, es que se tomó la determinación de que los convoyes que van a pasar por el puente, bajo el puente, mejor dicho, no pueden ser más de 4 barcazas. Lo desarman. Ahora, el convoy que viene de Asunción, digamos, viene con 10, 12 barcazas. Tiene que parar el convoy, fraccionar todos, se cruza una parte, pasar 4, después otras 4 y después otras 4, ¿no es cierto? Y bueno, Estuve escuchando un detallecito nomás, precisamente en el programa anterior, creo que lo decía Simula, que el transporte, digamos, los barcos están, un 80-85% están radicados como bandera paraguaya. Son de bandera paraguaya. Más del 90. Más del 90. ¿Y eso cómo? Y acá ¿Cómo se come? Resulta que las leyes sociales del Paraguay son distintas a las nuestras. Las impositivas también. Entonces, armadores argentinos, es decir, armadores son los que explotan la navegación, son los dueños de buques con bandera paraguaya. Tuvimos acá en el puerto mucho tiempo un remolcador que estaba con bandera argentina, pero se estaba haciendo el trámite para pasarle a bandera paraguaya, hasta que vinieron hace 2 o 3 semanas o meses que se terminó el trámite y ya vino tripulación paraguaya, bajó la tripulación argentina y se fueron con el buque con bandera paraguaya. Y
este gobierno nacional que se golpea el pecho hablando de soberanía y demás, y de que tenemos que sacar al país adelante, no dijo nada. Y ahí estamos. Mira. Bien, gracias por la participación de ustedes. Con las tarjetas del banco es más barato. Banco, el Banco de Corrientes. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conocé dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes.